Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro quinto día de trabajo de esta plataforma de Aprende en Casa de esta semana número 30. El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación, cuya actividad titula Revisamos y mejoramos la escritura de los planes de acción. Recordemos que esta actividad la comenzamos el día miércoles. ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? Contar con la versión final de los planes de acción para uno de las o los niños o niñas de los casos y otro para ti. Recordemos que este plan de acción está enfocado sobre todo a uno de los casos, ya sea de María, de Luis o de Ana, y un plan de acción orientado o dirigido hacia ti. Entonces veremos o vamos a leer cuáles son las indicaciones para mejorar nuestro plan de acción. Seguro que al analizar la ficha, ejemplos de planificación y las orientaciones proporcionadas en la actividad del día 3, la planificación y organización de las ideas de tus textos ha seguido el siguiente procedimiento. Entonces volvamos a recalcar que en este caso nos vamos a enfocar en los ejemplos de planificación que se llevaron a cabo en la actividad del día 3. Recordemos en este caso que teníamos los tres ejemplos de María, de Luis y de Ana. Acá vamos a ver en este pequeño cuadro cuáles son los procedimientos que hemos podido seguir. Esquema de escritura de un plan de acción para una vida saludable dirigido al caso que elegiste. En este caso, el primer cuadro de acá, estos primeros cuadritos de acá, son dirigidos al plan que hemos elegido, de cualquiera de los tres niños que hemos leído el caso. Te diste cuenta de que el texto ejemplos de planes de acción se presenta en tres formatos de plan y en cada uno se desarrolla parte de uno de los casos que se han analizado en estos días. Entonces, vemos o hemos leído en los casos del día miércoles que tenemos tres tipos de formatos de plan. Y en ese caso había una parte desarrollada y había que completar. Entonces, ¿cuál fue nuestra actividad prácticamente? Ha sido completar este plan de acción dirigido a uno de esos niños. Elegiste el formato de plan donde está el caso que tienes pensado atender. Entonces, ya hemos elegido en este caso nuestro tipo de formato. Cualquiera de los tres, solamente uno. Identificaste lo que falta agregar en ese plan que elegiste. Recordemos claramente que en este caso, si analizamos el trabajo del día 3, del día miércoles, solamente el plan está, por ejemplo, se podría decir la mitad o menos de la mitad, y nosotros tendríamos que completar en ese caso el trabajo. Buscaste entre tus apuntes de estas 2 semanas aquellas ideas que pueden orientar las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente que vayan a ese plan. Recordemos que este trabajo lo venimos realizando desde la semana pasada, de la semana número 29. Entonces podemos nosotros revisar nuestros apuntes, revisar los trabajos que hemos venido realizando, los textos, y complementar este tipo de plan de acción a partir de textos que nosotros ya tenemos que son confiables. Anotaste las ideas que faltaban y luego las agregaste al plan elegido de manera ordenada en tu cuaderno u hoja de reuso. Recordemos que ese día, el día 3, hicimos una planificación, es decir, habíamos hecho un bosquejo de lo que vamos a trabajar. Ahora que ya tenemos ese bosquejo, que hemos agregado algunas ideas o algunos consejos para mejorar la dieta o mejorar el plan de acción de estos tres niños, vamos a completarlo. Anotate las ideas o los datos y luego lo añadiste en el plan de manera ordenada. Una vez que, por ejemplo, yo ya ordené mis datos, ya puse algunas ideas, ahora lo voy a agregar a mi plan de acción del día de hoy. En este caso, en el segundo cuadro, es referente al plan de acción que va dirigido hacia tu persona, es decir, hacia nosotros mismos. En este caso nos dicen, te diste cuenta de que en el texto ejemplos de planes de acción se presentan tres formatos de planes que tienen algunas diferencias y similitudes. ¿Cuál vienen a ser estas diferencias y similitudes en este caso? Vamos a analizarlos. En el ejemplo número 1 nos dice, no contiene el contexto. Recordemos que el contexto habíamos dicho que era el lugar donde se está desarrollando este plan de acción o el lugar donde se va a desarrollar.
no contiene el contexto y el seguimiento o evaluación del cumplimiento de las tareas, y la organización del cuadro contiene la columna cuándo, pero no incluye un cronograma. Sin embargo, en el cuadro se explica para qué se va a realizar cada acción. Es cierto que en el ejemplo número 1 no contiene estas cosas, el contexto y el seguimiento o evaluación del cumplimiento de las tareas, no contiene esto. No dice, y la organización del cuadro contiene la columna cuándo. No incluye el cronograma tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tiene el ejemplo número 1? Se explica, nos dice, para qué se va a realizar cada acción. En este caso, solamente en el cuadro número 1 se ha colocado la acción y se está explicando cuál será el fin o cuál será el objetivo de esta acción. En el caso número 2, que es el ejemplo número 2, nos dice que no contiene el seguimiento o evaluación del cumplimiento de las tareas y el cronograma está centrado en las tareas y fechas de realización. Entonces, en este caso, no contiene seguimiento o evaluación del cumplimiento de las tareas, pero sí contiene el cronograma que está centrado en las tareas y fechas de realización. Esto sí lo tenemos. Lo demás, que es el objetivo, contexto y responsable, están fuera del recuadro, están en la parte exterior. Pero en el ejemplo número 3, nos dice que carece del contexto y los responsables de las tareas se mencionan en las acciones previas. Es decir, no contiene el contexto, el lugar donde se desarrolla, pero sí tiene quiénes son los responsables y las acciones previas que se van a realizar. En este caso, en el ejemplo número 3, es un plan diario a diferencia de los anteriores. En este caso, querido estudiante, cualquiera de los 3 recuadros o los 3 ejemplos que has elegido, vas a completarlo. Cualquiera de los 3 que has elegido. Ahora, veamos. Una vez que yo elegí uno de los ejemplos, nos dice, elegiste uno de los formatos, que son los ejemplos, para planificar y organizar la escritura de tu plan personal para una vida saludable. Recordemos que estos ejemplos van a ser tomados y tú lo vas a tomar ¿con qué fin? Para planificar y organizar la escritura de tu propio plan personal de vida saludable. Es decir, ¿qué puedo hacer yo el día lunes, el día martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo como plan saludable? Lo haré en una semana, en 2 semanas, en un mes. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, este viene a ser nuestro plan de vida saludable. Reajustaste el formato que elegiste, es decir, que el formato lo podemos nosotros modificar un poco, agregándole aquellas partes que faltaban o reordenando mejor la ubicación de las partes que contenía según lo leído en la actividad. Lo hiciste en tu cuaderno. Entonces, este ejemplo que tú has podido elegir, querido estudiante, lo puedes reajustar al formato que has elegido, agregándole aquellas partes que faltaban o reordenando mejor la ubicación de las partes que contenía según lo leído en la actividad. Tú puedes reajustarlo, puedes modificarlo para una mejora, en este caso, del plan de acción que te estamos presentando. En las acciones que planteaste se identifican las premisas: alimentación saludable y actividad física. No hay que olvidar en este caso que nuestra meta ha sido desde la semana pasada la alimentación saludable y las actividades físicas. Entonces tienen que estar mencionadas dentro de nuestro plan de acción. Buscaste entre tus apuntes de estas 2 semanas aquellas ideas que pueden orientar las tareas que agregarás y otros datos que ves conveniente que vayan a ese plan y permitan el desarrollo de las acciones que listaste. En este caso, no te olvides que tú puedes considerar ideas que orienten las actividades o tareas que vas a agregar y otros datos que tú consideres convenientes, ¿ya? Y estos datos que yo voy a ingresar, estas ideas que yo voy a insertar, van a permitir el desarrollo de las acciones que hemos listado o que hemos agregado a nuestro plan de acción personal. Anotaste las ideas que luego agregaste al plan elegido de manera ordenada, secuencial, en tu cuaderno o hoja de reuso. Recordemos que una de las características del plan de acción es su cronología, es decir, tiene que tener un orden cronológico, día lunes, día martes, así sucesivamente. O si lo estoy haciendo por día, por ejemplo, puedo colocar en las mañanas actividades físicas como
saltar, correr dentro de casa, hacer ranas, planchas, abdominales, etcétera. Entonces son unos ejemplos que se podrían agregar. Una vez que yo analicé estos pequeños cuadros sobre el plan de acción que yo voy a mejorar respecto al caso de María, de Luis o de Ana, de cualquiera de los tres, selecciono uno y luego también recordar que voy a elaborar un plan de acción para mi persona, es decir, qué voy a hacer yo durante una semana o durante 2 semanas o durante un mes completo. Entonces, luego, si algo de lo mencionado aún no lo has realizado en el cuadro anterior, este es el momento de hacerlo. Mejora tu primera versión del primer borrador. Si quieres, revisa nuevamente la ficha ejemplos de planes de acción. Entonces, si algo de lo que ya hemos mencionado anteriormente en este recuadro no lo has realizado, lo puedes hacer. Recuerden en este caso que nuestra primera versión de borrador, es decir, nuestra planificación que lo hicimos el día miércoles, lo podemos mejorar de acuerdo a esto que tenemos acá. Entonces yo voy a revisar mi plan de acción el día miércoles y voy a verificarme con todo lo que tengo acá. Si es que lo tengo completo, entonces quiere decir que mi plan o mi primer borrador está bien. Si en caso veo que algo me falta, lo puedo mejorar. Y si en caso falta, puedo revisar nuevamente lo que viene a ser la ficha, ejemplo de plan de acción que está en el día 3. Entonces vamos a mejorar nuestro trabajo. Cuando escribas tu versión final, es decir, después de haber revisado todo este trabajo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, siempre de acuerdo con el plan de vida saludable que escribas. El plan dirigido al caso que elegiste o al plan dirigido a ti. Ese es el trabajo que vamos a realizar. Entonces, ¿qué tenemos que tener primero? A la mano nuestras hojas de reuso para escribir nuestro borrador. Muy bien, ahí lo tengo. Correcto. ¿Qué más me pide en este caso? Respeta el formato que elegiste. Muy bien. Para el caso que atiendes y el que reajuste para tu propio plan. Es decir, el plan que yo he elegido, ya sea de María, de Luis o de Ana, ese plan que yo voy a mejorarlo, tengo que respetar su formato. Pero puedo reajustarlo o puedo modificarlo siempre y cuando yo voy a hacerlo para mí mismo. Es decir, el plan que voy a hacer para mi persona lo puedo reajustar o lo puedo mejorar. Coloca un título atractivo donde se mencione a quién está dirigido el plan. En este caso, si es dirigido para Luis, para María o para Ana, y luego el plan dirigido hacia mi persona. Asegúrate de que en el contexto se explique el problema que vas a atender. Recordemos el contexto, donde se va a realizar. Asegúrate del uso de la acción al escribir el objetivo del plan. Uso adecuado de la acción al momento de escribir el objetivo del plan, ya sea diseñar, proporcionar, elaborar. Recuerda que siempre el verbo debe terminar en infinitivo, ir al final de la palabra. Por eso dice acá diseñar, proporcionar, elaborar. Recuerda que son acciones. Utilice un lenguaje sencillo y claro, muy bien, de tal forma que se comprenda las tareas que se deben realizar para desarrollar cada acción. Recuerda considerar en el cuadro de detalle cuánto y cuántas veces se debe desarrollar cada tarea. Puede ser general, en ejemplo 1, semanal, ejemplo 2 o en ejemplo 3. Recuerda según lo que vamos a trabajar en cada uno de los ejemplos. Muy bien, acá lo tengo, listo. Debe identificarse en tus planes quién es responsable de cada tarea. Muy bien, quién será responsable de cada tarea. Tenga a la mano tus anotaciones para orientar tus tareas u otras acciones que quieres incluir. Muy bien. Define si vas a plantear un control de la ejecución de las tareas mucho más riguroso. Ejemplo 3, o flexible o general, ejemplo 1 y 2. Entonces recuerda cómo vas a plantear el control. Si va a ser diario, semanal o mensual en este caso. Entonces acá lo tenemos, riguroso o flexible o general. Ahí lo tenemos también. Evalúa si es necesario agregar algunas imágenes e incorporarlas de ser así. Puedes agregar imágenes según tu trabajo, según tú lo consideres. Luego, cuida la calidad de la presentación de tu texto, muy importante. Entonces, luego de tener estas consideraciones, voy a leer cuál es mi propósito de mi escritura de mi plan de acción y lo voy a comenzar a trabajar. Y luego de trabajarlo, voy a considerar mis criterios para cada plan. En este caso, el criterio para el plan que yo he trabajado, que he mejorado, y el plan que he elaborado para mí mismo. Entonces, querido estudiante, esta es nuestra actividad del día de hoy, finalizando el plan de acción que hemos elegido del día miércoles. Entonces, queridos estudiantes,
Me despido de ustedes hasta el día lunes para continuar con un nuevo aprendizaje de esta plataforma de Aprende en Casa. Muy buenos días.